Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muchas bendiciones. Quiero que me acompañen a Primera de Juan. Vamos a leer, miren, antes de empezar a analizar esto, considero que esto es una de las prédicas, como todas, evidentemente, pero orando al Señor, considero que esto es una de las prédicas tan importantes para nuestra vida, que yo les voy a pedir un favor, hermano. Que no caigamos en la tentación de que esta prédica ver a para quién le va. Al hermano, al marido, a la mujer, no, hermano. Hacer lo que yo hago, ¿vale? Esta palabra fue primeramente para mí y quiero que hagamos el ejercicio de analizarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Que miremos si verdaderamente el evangelio, la fe, la salvación, tiene que ver con conocer a Dios. No simplemente creer en algo que existe, sino conocer a Dios. Así que nosotros este texto que vamos a empezar a analizar, yo lo he titulado El conocimiento de Dios. Pero que realmente, ¿qué significa conocer a Dios? Y vamos a ver los 10 efectos o consecuencias o evidencia en una persona por el hecho de conocer a Dios. Y me gustaría, yo sé que esta predicación se puede decir más excelente y magistralmente, ¿vale? Pero lo que yo siempre os digo, es lo que hay. Porque a veces me pasa, y me imagino que a él le pasará lo mismo, ya, que tienes tanto en tu interior, pero claro, luego cuando sale fuera, sale lo que sale, ¿vale? Porque cada uno es como es, pero yo quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 1, un poquito largo, pero ya van a ver que parece largo, pero luego lo vamos a analizar versículo a versículo. Cada versículo vamos a ir viendo un aspecto de las consecuencias de lo que significa conocer a Dios. Y esto nos va a todo, hermano, porque a veces podemos creer, y aquí no estoy hablando de ser salvo, no. Aquí estoy hablando de realmente de vivir por fe, de andar como Dios, como Cristo anduvo, de ser un verdadero hijo de Dios y de reflejar realmente la luz al mundo y ser la sal que Dios quiere que yo sea, ¿vale? Vamos a leerlo rápidamente. Dice así, a partir del versículo 5, primera de Juan 1, a partir del 5, lo voy a leer rápidamente. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. La cuestión, hermanos, miren, Juan Calvino, en su mayor escrito que tuvo, que fue la institución de la religión cristiana, él decía que el conocimiento de Dios, una de las cosas que nos aporta es conocernos a nosotros mismos. Y va proporcionalmente, cuanto más conozco a Dios,
no de Dios, sino a Dios. Recuerden las preposiciones, ¿vale? Conocer de Dios significa conocer sus atributos, que Él es poderoso, es omnipresente, omnisciente. Dios es amor, hay una ira venidera, Dios es fuego consumidor. Esos son aspectos de Dios. Pero conocer a Dios significa conocer el corazón de Dios. El ejemplo que algunas veces yo suelo poner es que yo puedo conocer los aspectos de una persona, pero en realidad no le conozco porque no ando con esa persona, no le conozco íntimamente. Y así nos pasa a nosotros como cristianos que podemos caer en esos errores. Así que, hermanos, miren, en la historia del cristianismo es tan importante esta predicación, hermano, porque la iglesia y el creyente, todos nosotros estamos siempre con la tendencia, tenemos la tendencia de caer en errores graves, de mantener una estructura que a simple vista es correcta, pero carecer de vida espiritual. Alguna vez yo suelo decir irónicamente, ¿cuántas iglesias hay que tienen en sus paredes, como tenemos nosotros esas 5 solas, las confesiones de fe, que son, las confesiones de fe, hermanos, son elaboradas de una manera muy reflexionada. Y son las conclusiones de miles de personas que han llegado a esa conclusión y que no es negociable. Pero que los tienen colgado en la pared, no colgado en su corazón. Por lo tanto, han caído en el error de conocer de Dios, pero no conocerle a Él y andar como Él anduvo. Amén. Perdonen por la voz, la tengo un poco tomada. Es por esa razón que cuando leemos Jeremías 9, 23, 24, Dios le dice al pueblo de Israel, señores, ustedes no se alaben en su sabiduría, ni en su riqueza, ni en su fortaleza, no. Si alguien se ha de jactarse por conocerme a mí, es que realmente me conocen a mí. Que yo soy Dios, que amo misericordia, juicio y justicia. Esas cosas quiero, dice el Señor. Por lo tanto, lo que el Señor les está diciendo, en resumidas cuentas, ustedes se jactan de ser un pueblo que yo les escogí, se jactan de decir, se les llena la boca de Dios, de mi nombre, pero sus corazones están lejos de mí. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo pregunto si nosotros podemos caer en esos fallos. Por supuesto que sí. Y muy fácil además, ¿vale? Así que miren, vamos al versículo 5. El versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera evidencia, el que conoce a Dios, como primera evidencia, en la persona da evidencia, es una respuesta, es una correspondencia a Dios. Por ejemplo, Dios nos amó, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es una correspondencia a Dios de vida y de luz. Nosotros, hermanos, ¿por qué dice la palabra que somos luminares en el mundo? Porque andamos en luz, Dios es luz. Pero quiero que me acompañen, miren, en el versículo anterior, el 1:4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí comienza a enumerar todas estas series de cosas. Pero si nosotros vamos al mismo autor de esta epístola, pero al Evangelio, porque la primera de Juan, la epístola de Juan y el Evangelio de Juan tienen un comienzo muy, muy parecido. Están hablando acerca de la deidad de Cristo, del poder de Cristo y de que la luz de Cristo. Juan 1:4, Juan, no primera de Juan, Juan capítulo 1, versículo del 4-5, ¿qué dijo? Dice, en Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Escuchen esto, hermano. Presten atención. Yo pregunto, hermano, miren, ¿a qué se está refiriendo con la luz y las tinieblas? Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Murmurar es tinieblas. Miren, si yo tengo algo, y lo vamos a tener, eso es parte de la vida de la iglesia. Si yo tengo algo con un hermano, y yo no voy al hermano
Y luego vamos a ver algunos aspectos de esto que ya veréis. Y yo no voy a leer, hermano, decirle, hermano, me trataste mal, no me gustó tu actitud, no puedo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Vale? Como, no sé cómo. Y voy al otro hermano a depositarle toda mi carga al otro hermano. ¿Sabe lo que está pasando, hermano? Está pasando que al hablar con la persona que yo tendría que hablar, yo estoy obrando en tinieblas. Porque no estoy sacando a la luz las cosas que Dios quiere que saquemos. Y aún más, si yo no tengo la actitud correcta para ir al hermano, ni el hermano tiene la actitud correcta, que la que deberíamos tener los dos, aún así, por el solo hecho de confrontar el problema y sacarlo a la luz, Dios se glorifica. ¿Ustedes han vivido alguna vez la experiencia en el instituto, por ejemplo, de pelearte con una persona, pero pelearte, cuidado, ir a las manos también, y después ser grandes amigos? Porque sacaron a la luz todas las asperezas que había y demás, y llegaron al punto. ¿Y luego qué te sientes? Te sientes como al hermano, a la persona, la considera. Ahora, ¿qué dice un poquito más adelante Juan capítulo 3? Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? ¿Por qué amaron la oscuridad, el secreto, el no sacar a la luz, el vivir así, el tal? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sigue diciendo, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, hermano, punto número 1. ¿Cuál es una de las evidencias de alguien que conoce a Dios? Que anda en luz. Y que anda corresponde una respuesta a la luz de Dios y a la vida de Dios. Si Dios es luz, ¿cómo tengo que andar yo? En luz. Y no andar, ¿vale? Sino en luz, hermano. Lo que veis es lo que hay. Como si les gusta, como si no, es lo que hay. Pero si empezamos a solapar, a tapar, a medir y demás, es porque mis obras son malas. ¿Y qué sigue diciendo? Fíjense lo que sigue diciendo. Dice, en el 20 volvemos a leer, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No, yo al pastor, en lugar de ir al pastor y decirle, pastor, tal cual, no, le voy al hermano porque me va a reprender. Porque como ando en tinieblas, me va a reprender las tinieblas que hablo, que vivo. O el hermano maduro. Entonces, la luz atrae la luz. La luz repele las tinieblas. Las tinieblas atraen las tinieblas repele a la luz. Si un hermano anda en luz y un hermano anda en tinieblas, se van a repeler. Se van a repeler, no van a querer. El que está en luz va a querer. El que está en tinieblas va a ser así. Porque se va a sentir incómodo. Porque, es que estoy incómodo, me están iluminando. Y no me quiero que me iluminen porque mis obras no son muy rectas que digamos. Entonces evidencia uno, hermano, somos conforme a quien nos creó. ¿Vale? Y sigue diciendo el texto, versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Así que, versículo 6, ya tenemos la primera, hermano, y les pido que tomen nota, los que sobre todo, porque son 10, ¿vale? No son para aprenderlos de memoria, son para que hoy y ahora el Señor nos redarguya el corazón a todos. Y digamos, a ver cómo estoy, nada más. Luego, ¿sabes qué pasa? Que no tiene mucho interés aprender esto de memoria. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en el Espíritu, Dios plasma todo en tu vida. No hace falta ir a la letra, aprendérselo de memoria. Uno lo vive sin más. Miren, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, que le conocemos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es muy parecido al versículo anterior, pero ¿qué significa, hermano, la segunda evidencia? La primera es una respuesta, la segunda es un andar. ¿Por qué? Porque la respuesta es
Si ustedes se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron, Señor, dinos el gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento? Y demás. Señor, ¿qué dijo? Amarás a Dios con toda tu vida, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo, como a ti mismo. Ya está, no hay más ley que esa. ¿Vale? Entonces, miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Lo voy a leer rápidamente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, oscuridad, tiniebla. Recuerden, Jesús es luz y Él es la luz de los hombres, Él es la vida. Y la vida es la luz de los hombres, ¿vale? Porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Les voy a decir una cosa, hasta aquí un ratillo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nosotros como cristianos, no importa que vayamos a una iglesia o no, cuando yo no dispongo vivir mi vida conforme a la total voluntad de Dios, ¿saben lo que yo siempre, ¿saben lo que una persona siempre va a buscar? Paz y seguridad. Porque le va a traer los afanes de este mundo. El trabajo, los hijos, el llegar a fin de mes, el esto, el otro, y se va a olvidar, o sea, va a dejar los caminos del Señor para atraer a sí mismo paz y seguridad. Entonces aquí, cuando está hablando aquí el apóstol Pablo de una escatología, es decir, de algo futuro que va a venir, Pablo le dice, ustedes que son luz, no necesito volverlos a decir que el Señor vendrá como los ladrones en la noche. Pero mire lo que sigue diciendo, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué? Porque buscaron las añadiduras antes que al Creador, dieron honra a las criaturas antes que al Creador. Dice, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Más vosotros. Hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel Dios sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pregunto, una pregunta que yo me hago, hermano, y no de ahora, ¿eh? ¿Por qué hay gente que le encanta tanto las noches? Porque yo sé que cada uno podríamos responder cosas, ¿vale? Tiene sus motivos. ¿Por qué hay gente que le encanta yo no me gusta, la noche solo me gusta para dormir. Y aún más, cerrar los ojos cuando el sol se baja y abrirlos cuando el sol está apareciendo. Para nada más. ¿Por qué? ¿Qué hay en la noche? ¿Qué trae la noche? Ustedes se han dado cuenta que hasta la misma naturaleza es. ¿Tú has visto los animales que estén? Hay animales nocturnos, evidentemente, pero por lo general, hermanos, las aves y demás duermen de noche. ¿Y por qué relaciona la noche con las tinieblas? La oscuridad. ¿Por qué Jesús relaciona la noche literal, la oscuridad literal, con la oscuridad espiritual? Hermano, cuando no somos iluminados en nuestro interior, lo que evidencia no es justamente la luz, es las tinieblas, todo lo que tenga que ver con la oscuridad. Así que, hermanos, dice, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, como los demás. Pregunto, ¿podemos caer en el error de como cristianos vivir en tinieblas? Claro que sí. Acá hay una advertencia. Y yo les quiero poner como un botón de muestra. Todos sabemos intelectualmente que cuando el Señor nos dice en Efesios 5:25, nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y nos quedamos ahí. Mira, no solo que nos quedamos ahí, sino que decimos, wow, qué mandamiento tan... Amar a la mujer, Señor, yo tengo que amar a mí. Pero cuando seguimos leyendo, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, nos pegó una patada a nuestro listón. Sino que la persona que anda con Dios, la persona que conoce a Dios, ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo quiero que estas palabras nos sirvan a cada uno como si fuera un barómetro, como si fuera un termómetro para medir, ¿vale?
cuánto conocemos a Dios. Yo me puedo jactar teológicamente de conocer aspectos de Dios, pero si yo no amo a mi mujer como Cristo ama a la iglesia, yo no estoy conociendo a Dios. Miren, el perdón, ustedes me han oído decir muchas veces que no es un acto, es una condición. Y además, el Señor dice, como yo os perdone, perdonad. ¡Wow! Y el Señor nos perdona una y otra, una y otra, una y otra, una y otra. ¿Por qué? Porque la condición de Dios es el amor. Nos ama tanto que nos perdona. Que tiene las cuestiones, las faltas tienen consecuencias, ¿vale? Dios no te está diciendo que va a obviar las consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias. Pero Dios te va a perdonar. Y así debemos andar nosotros, perdonándonos nosotros nuestras ofensas. Y perdonar no es decir, mira, no va a haber represalias. Perdonar es, hermano, yo te amo hasta las trancas. Me hiciste daño, mira la sangre, cómo corre. Pero te amo tanto que no puedo dejar de abrazarte, de estar contigo. No puedo. No puedo. Hay algo en mí que me hace amarte tanto que no puedo. Estamos en el versículo 6. 2 Corintios 8:5 dice, que es un poco lo que habló Ariel. Hermano, esto pasa lo mismo. Porque miren, Efesios 5:25, que es ese cuando dice, amad como Cristo y se entregó a sí mismo. Cuidado con esa palabra. Se entregó a sí mismo. ¿Sabe qué significa eso? ¿Ustedes saben cuál es nuestro culto racional? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero que en cuanto a las ofrendas, que podemos decir, bueno, son las ofrendas, no. La vida cristiana es una vida de ofrenda. Es una vida de sacrificio. ¿Y qué dice en 2 Corintios 8? Que primero se entregaron a Cristo y luego dieron según ese. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Debemos entregarnos a Cristo. Como oraba, sin reservas ni condiciones. Porque en el momento que somos impermeables por nuestros criterios y por nuestro juicio a Dios, hermano, no conoceremos a Dios. Seremos salvos como por fuego, así por los pelos, porque Dios nos salvó y la gracia de Dios nos alcanzó, un día nos alcanzó y punto. Pero vamos a rendir cuentas delante de Dios y nuestras obras serán quemadas, pasadas por fuego. Pero no es la voluntad de Dios. Versículo 7, quiero avanzar y perdóneme si me tardo hoy, la predicación va a ser 1:10, 20, 1:30. ¿Vale? 7, pero si andamos en luz, este es uno de los versículos que quiero que nos los grabemos en el corazón. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Acá hay dos cositas que hay que hablar. La comunión con los hermanos. Hermanos, en la misma epístola, más adelante en el capítulo 4, ¿se acuerdan cuando dice, cómo puedo decir yo que amo lo que no veo si aborrezco lo que veo? Y eso que veo encima es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero una cosa que hay que aclarar aquí es que no es que por vivir en comunión la sangre de Cristo nos limpie todo pecado, sino que se hace evidente la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Porque andamos en comunión. Cuando las personas, hermanos, no entienden, no saben, y ante la decisión siempre decimos, de un viernes de coinonía a vete a saber qué, eligen el vete a saber qué, que el estar un viernes en coinonía. Y no estoy diciendo que todos los viernes podamos estar, hay viernes que no podemos estar. Pero es evidencia de cuánto esa persona conoce a Dios. No pasa nada, hermano. ¿Sabes que mi vecino nunca los vas a ver aquí? Mi vecino, que no conoce a Dios, nunca va a venir, bueno, no digo nunca, no va a venir, que yo sepa de momento, no va a venir ni un viernes, ni un domingo, ni un martes. ¿Por qué? Pregunto por qué no va a venir. Porque no conoce a Dios. Y si viene, no es por lo bonito y lo buenito que seamos. Es porque una vez que arregló cuenta con Dios, Dios le quita el vendo y ve la vida como Dios la ve. Se acabó el problema. Y hay una vida de obediencia
plena. Y dice, andamos en comunión. Tercera evidencia es que conocer a Dios nos lleva a vivir en comunión con los hermanos. ¿De dónde parte el anhelo de querer estar juntos? Pregunto, hermano, ¿usted se piensa que nosotros nos juntamos para pasárnosla bien y nada más? Yo siempre les digo, hermano, miren, cada vez que nos juntamos aprendemos, pero el anhelo de querer estar con mi hermano, yo no quiero estar con mi gente, es mi hermano. Y yo quiero abrazarle, quiero estar, y quiero meterme con él, necesito, pero si no lo veo nunca, esas cosas, esas relaciones se van enfriando. Y no porque uno no quiera, porque es evidente. Porque donde está el espíritu, es ahí donde está la iglesia. Si el hermano no está ahí, es porque el espíritu lo está apagando. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué estamos todos aquí? Porque el Espíritu Santo nos ha traído, nos ha convocado y hemos venido. Pero si hoy hemos dudado en venir aquí por dormir un poco más y demás, es porque muchas veces es que el Espíritu no es Señor. Porque cuando es Señor, ¿a quién hacemos caso? ¿Al amo? ¿No? O a mí mismo. No, yo ya no soy. Hemos sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual no son nuestros, sino de Dios. Wow. ¿Vale? Así que, hermanos, lo voy a leer al pasaje. 1 Juan 4, 20 y 21. ¿Por qué lo voy a leer? Porque es digno de analizar. Si alguno dice, fíjense la expresión, si alguno dice, yo amo a Dios, es decir, podríamos decir, yo conozco a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fíjense la cantidad de veces que emplea la palabra mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el amor, hermano, ¿qué dice Efesios? Amad no de palabras, sino en ¿qué? Hechos y, ¿verdad? Y recuerden que lo que yo estoy hablando en estos momentos son evidencias. Nada más. Evidencias. Podríamos citar evidencia. Hechos 2:42, ¿se acuerdan en qué perseveraban? ¿Por qué perseveraban los discípulos en estas cuatro cosas? En la comunión, entre otras. La comunión. Perseveraban, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo. ¿Yo cómo sé que una persona es llena del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo se glorifica. Dios se glorifica. La persona hace lo que Dios quiere que haga siempre. Está en el lugar adecuado siempre. Versículo 8. Seguimos adelante. Porque aquí ya vamos recién a la cuarta evidencia. Recuerde que son 10, ¿vale? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso yo le podría decir justificación. Nos justificamos. No. Y ¿saben una cosa, hermanos? Que encima nos engañamos a nosotros mismos. Nos creemos nuestra propia versión de la realidad. Nos los creemos. Y vivimos en pos de esa versión, que es una versión caducada. Es una versión que no se lo traga a nadie. Pero nosotros vivimos en pos de esa versión como diciendo, sí que me lo creo. Entonces dice, ¿cuál es la cuarta evidencia? Que nos hace ver siempre nuestros propios pecados más grandes que los de los demás. Miren, les voy a poner un ejemplo. Este es mi pecado. Y este también es tu pecado. ¿Vale? El pecado que tiene el hermano, cuando yo lo veo, ¿cómo lo veo? Pequeño. Cuando lo acerco, porque es mío. Si me tapo este ojo, ¿qué pasa? No veo nada. ¿No será que el pecado del hermano es como una paja y el mío es como una viga? ¿No será que podríamos decir tranquilamente el árbol te deja ver el bosque, no te deja ver el bosque como la viga no te deja ver el bosque? O podríamos decir la viga no te deja ver la gloria de Dios. Quita la viga que tienes y verás con claridad las cosas como Dios las ve, con misericordia. Amar
misericordia. Por lo tanto, una de las evidencias es que como yo tengo que lidiar con mi carguita, mi mochilita que llevo todos los días, cada vez que veo la mochila del hermano hasta me parece a... No tan así, ¿vale? Pero digo, tengo compasión. Porque, hermano, cuando yo la estoy pasando mal y veo al hermano que la está pasando mal, somos colegas. No es el espiritual, ve al carnal. No, somos colegas. Porque los dos, todos tenemos que lidiar con lo mismo. Solo que uno la ha superado, otro la está queriendo superar y otro todavía ni siquiera lo ha intentado. Pero estamos teniendo que lidiar con lo mismo siempre. Y ese es el gran problema, porque si Jesús mirara la vida como la vemos nosotros, nos hubiera condenado a todos. ¿Qué dice Mateo 3, versículo? Me encanta este versículo. Dice que, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué simboliza la confesión? Ustedes saben lo que significa, pero ¿qué simboliza? Quitar la viga que tengo en mis ojos. Por supuesto que la quita Dios, pero Dios dice, quítala tú. Y cuando Dios ve que tú haces el esfuerzo por quitarla, el Señor te hace así, te ayuda. Pero mira lo que dice, sigue diciendo, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Jesús les decía a ellos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos. A Abraham tenemos por padre. Por aquí, quita a Abraham y podremos decir cualquier cosa. Julio, haz frutos dignos de arrepentimiento y no sigas diciéndome delante de mí porque no puedo, porque no quiero, porque no siento, porque no tengo, porque me hicieron daño, porque me hicieron... Porque a Dios no se le puede engañar. Al hombre sí, a Dios no. Y hagamos sendas rectas de justicia delante de Dios. Limpiémonos, hermanos, de toda peso y contaminación del pecado que nos está asediando constantemente. Quitémonos el polvo, hermanos, de nosotros mismos. Estamos empolvados muchas veces. Versículo 9. Así que recuerden que la evidencia, es que nos hace ver siempre nuestros pecados más grandes que el de los otros. Por eso es que yo puedo ver al hermano como superior a mí mismo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe que esta quinta evidencia tiene que ver con la percepción que uno tiene? Yo me veo y me siento perdonado y guardado de toda maldad. Miren, hermanos, si yo amo la maldad y amo la oscuridad y amo la noche, ¿cómo le puedo pedir a Dios, líbrame de esto? ¿Cómo le puedo pedir? Si yo no hago ni el mínimo esfuerzo por querer agradar a Dios, ¿cómo le puedo decir, Señor, ame esto para que después de esto yo te pueda agradar? Si Dios está viendo que si no hay ni un intento por quererme agradar, te vives justificando toda la vida delante de mí. Entonces, hermanos, nos sentimos perdonados, limpiados, ¿verdad? Y libre. ¿Qué dice Hebreos 12? Dice, teniendo nuestras tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Amén? No le digo lo que sigue porque como ustedes lo conocen, ya lo están citando en vuestras mentes, que es lo que quiero. ¿Vale? Y este mismo pasaje de 1 de Juan capítulo 4, 18 y 19 dice, en el amor no hay temor. Recuerden, hermano, que lo contrario a la fe es el temor. No es tanto la incredulidad. Como reacción, como a efectos prácticos, es el miedo, es el temor. Porque la ignorancia produce miedo. En la Edad Media, ¿qué hacían? Para tener a la gente controlada. El infierno, te vas a quemar eternamente y vas a arder y arder y arder y arder. ¡Ay, que no quiero! Bueno, paga las indulgencias para que sea librado tu abuelo, tu padre que ha muerto y demás. Y la gente pagaba porque no querían. Miedo. Y dice que si hay amor, adiós miedo, adiós temores. No hay. Y recuerden, hermanos, que estamos hablando de conocer a Dios. Y Dios es
amor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, es decir, aquí perfecto, recuerden, es que el amor ha sido perfeccionado en uno. Echa fuera el temor, porque en el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué evidencia yo tengo que dar con respecto a esto que acabamos de leer? Una evidencia de ser una persona verdaderamente libre, no esclavo de concupiscencias, rencores, rabia, ira, mal genio, contestamos mal. No, la evidencia interna tiene que ser, al ser libre, yo no, hermano, no tengo ningún problema morir a mí mismo. Contarle que yo alguna vez digo, de manera graciosa, pero se los digo en serio. Cuando yo veo a algunos hermanos que se están riendo de mí, en mi interior, ¿sabe lo que pienso? Digo, por el amor a los hermanos, ¿qué uno es capaz de hacer? Y que se ríe y disfruto con eso, porque vale la pena. Bueno, eso es una muestra, hermano, de todo. Que a mí me gustan los himnos, no me gusta el corito, pero si yo, por amor a ustedes, escucho lo que ustedes quieren. Que queremos ir allí, no allí. ¿A dónde quieren ir? Allí, allá voy, aunque yo quiera ir allí. Porque hay amor. Entonces, quien es capaz de hacer eso es libre. Es verdaderamente libre. El que puede y no quiere es esclavo. Y el que quiere y no puede, el que quiere y no puede es esclavo. Y el que puede y no quiere, cuidado. Porque Dios nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Porque Dios es amor y el amor es un agente liberador. El amor es un agente liberador. Te libera de tus propios miedos, te libera de tus fantasmas, te libera de tus prejuicios, te libera de tu manera de ver las cosas, te libera de todo. Y te pone uno y andamos así. Y cuando realmente el amor de Dios empieza a brillar todo. ¡Qué linda lámpara! ¡Wow! Es que yo antes no la veía muy bien, no sabía ni lo que era, pero ahora digo, gracias, Señor, por esta lámpara porque me da luz y yo puedo hoy leer bien. Es que la luz está en los ojos, en el interior. Recuerden que no estoy hablando de conocer de Dios. Para eso está la teología sistemática. ¿Vale? Si decimos que no hemos pecado, dice la sexta evidencia, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. Esto yo sé que aquí ya no entra entre nosotros, pero puede ocurrir. No, yo no tengo pecado, yo sé que eso está requete ajeno a nosotros. Pero hay que decirlo porque la palabra está escrita. Y su palabra no está en nosotros. Así que la sexta evidencia es que por el conocimiento de Dios confirmamos su palabra. La confirmamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. 1, 2, los demonios creen y tiemblan. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. ¿Seguimos? Conocer a Dios es que la persona es verdaderamente libre, capaz, con la capacidad de hacer lo que nadie puede hacer. Amar, perdonar, servir, vivir, tener luz, ser sal. Nadie lo puede hacer en sus propias fuerzas, excepto aquel que conoce a Dios. Y a Dios se le conoce en intimidad. Hermanos, tenemos tratos interpersonales. Pero cuando yo llego a mi casa solito y como aquel que dice de una forma de expresar y cierras la puerta, ahí donde te largas a llorar y ahí, ayúdame, Señor, que tengo esto, tengo lo otro. Y ahí, Dios te vuelve a levantar y sigues. Porque Él es la fuente de nuestra vida. Romanos 3, del 3 al 4. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hermano, miren,
Esto yo lo he tenido que, eso es un ejercicio que yo lo he tenido que hacer hace años ya. Y es tan fuerte en mi vida que lo he seguido haciendo, pero ya te puedo asegurar que yo no lo hago porque es algo que ya es totalmente anacrónico a mí. ¿Sabes cuál es? Créelo. Yo sé que lo creo, ¿vale? Pero no está de más decirlo. Créelo, créelo, que Dios siempre tiene razón. Y que yo soy mentiroso, trato de engañar, trato de justificarme. Y que Dios es totalmente puro, justo, sabio. Y que Él siempre, siempre, siempre tiene razón. Siempre. ¿Alguna vez te has visto luchando contra Dios? Claro que yo no me dice, Señor, ahora estoy enfadado contigo. No, o a lo mejor sí, quizás. Pero hay muchas formas de demostrarle a Dios nuestro enfado. Ahora no voy a la iglesia. Ahora no oro. Estás luchando con Dios, hermano. Estamos luchando con Dios. Yo luché con Dios. Y qué hermoso el Señor. Qué lindo rapapolvo me hizo pasar el Señor. Y qué lindo cuando uno aprende la lección, porque luego vas así. ¡Wow! ¿Es que te cree que es lo que nos hace llorar muchas veces? Delante de Dios me refiero. Esto lo vamos a ver ahora mismo. Miren, en el capítulo 2, versículo 1, lo voy a leer rápido, es como si fuera una introducción de lo que ya para mí es una hermosa conclusión. Miren, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Cristo es la única religión del mundo. No hay más. Es el único que por medio de la cruz religó al hombre a Dios. No hay más. No, pero no hay más. ¿Vale? Y nos dice, por amor, hijitos, si tú dices que no peca, le estás haciendo mentiroso a Dios. Si tú dices que te estás haciendo mentiroso, si tú dices que conoces a Dios, pero no vives como Él anda, tú estás haciendo mentiroso. Pero, tranquilo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos el Padre. Entonces eso nos da paz. ¿Qué dice el versículo 1 y 4? Capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y es lo que acabamos de leer. Ahora lo que viene a continuación es para los que, tranquilo, si tú pecas o yo, tenemos abogado. ¿Vale? Ahora, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Este versículo, hermano, es central. Yo, cuando Ariel decía de tu hijo, los padres que tienen hijos, ¿cuál es la tendencia natural de los hijos? ¿Obedecer o desobedecer a los hijos? Pregunto, ¿cuál es la tendencia natural de la iglesia? Pues lo mismo, ¿no? Desobedecer. Entonces, si nuestra tendencia es desobedecer, ¿qué necesitamos? Conocer a la fuente. Que es la fuente que me va a que es esa fuente el que pone el querer como el hacer, según su amor, según su buena voluntad. Si yo no estoy conectado a la fuente, ustedes los que saben de informática, yo no sé, no entiendo mucho, pero ¿qué significa estar conectado a la fuente? A la fuente. Nosotros debemos estar conectados todos los días a la fuente. Miren lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Entonces, séptima evidencia es la obediencia. Pero la completa obediencia a Dios. Por eso a mí me gusta siempre recalcar, sin reservas ni condiciones. Sin reservas, Señor, yo te doy esto, pero esto me lo guardo. Señor, yo te voy a servir si mi marido veo que se consagra a ti o que hace tal o cual, o mi mujer. ¿Nosotros el vaso le va a poner condiciones al alfarero? Pregunto. Miren, hermanos, ¿saben una cosa? Si yo quiero algo de mi mujer, ella lo va a tener cuando vea en mí no un obstáculo, sino un puente entre ella y Dios. Me refiero, un camino, un sendero,
un jardín, un lugar propicio para que ella pueda lograr lo que yo entiendo de parte de Dios que ella tiene que hacer. ¿Me he explicado? Si yo demando de ella lo que yo no soy capaz de mover o hacer con un dedo, eso no es amar misericordia. Y por ende no estoy conociendo a Dios. Porque Dios no hizo eso con nosotros. Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros, se embarró con nosotros sin pecado, pero estuvo rodeado de pecado y aún así fue obediente hasta la muerte y de la muerte más horrenda que existía en la época. La cruz, muerte de cruz. Porque no murió, un palito, quedó, ya está. No, la muerte más horrenda que podía haber, esa fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, yo, si conozco a Dios, ¿qué tiene que haber? ¿Qué debo reflejar en mí? Obediencia. Y obediencia hasta lo último, hasta la última gota. ¿Vale? ¿Y qué dice Mateo 7:21? Este pasaje lo sabemos muy bien. Ya lo acababa de citar hace poco. No todo el que me dice, Kyrios, Kyrios, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe qué es lo que significa eso? ¿Sabe cómo lo podríamos ejemplificar a esto? Mire, lo voy a parafrasear. No todo el que dice, voy a la iglesia, doy mis ofrendas, hago esto, entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese va a entrar en el reino. Por lo tanto, la octava evidencia es que por no conocer a Dios, hace que nos engañemos a nosotros mismos. Y no hay peor cosa que engañarme a mí mismo. Porque el que te engañen, pero que me engañe a mí mismo. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado de estar engañados durante mucho tiempo y de repente despertarte a la dulce o a la triste realidad. ¿Vale? Y decir, ¿cómo pude estar engañado así? Pues, entonces, hermanos, en esta octava evidencia, miren lo que dice Mateo 7, 22 al 23, que son los versículos que siguen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no fuimos a la iglesia, Señor. En tu nombre, Señor, no predicamos el evangelio y en tu nombre hicimos grandes obras en la tierra. Entonces Él les declarará, ¿nunca os conoce? Apartó de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, esa evidencia, hermano, es que si yo conozco a Dios, ten por seguro que no me voy a engañar a mí mismo. ¿Por qué? Porque todas mis miserias serán siempre presentadas delante de Dios y todas mis dudas serán disueltas, serán contestadas, resueltas en la presencia de Dios. El versículo 5, que ya estamos terminando, bueno, estamos bien de tiempo. ¿Ven? Estamos bien. Pero el que guarda su palabra, dice el versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Novena evidencia, el conocer a Dios nos hace cumplir toda la ley de Dios. ¿Qué? ¿Quién puede cumplir toda la ley de Dios? Wow. A ver, pregunto, ¿Cristo cumplió la ley o no? Toda la ley. ¿Él vino a abogarla o a cumplirla? A cumplirla. Entonces, ¿qué dice Romanos 13? Mira, lo vamos a leer. Romanos 13, vayan conmigo a Romanos. Y yo quiero que después de esto, nosotros cada uno nos preguntemos o nos respondamos a nosotros mismos si un cristiano está llamado a cumplir la ley de Dios o no. 13 del 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Tiene que ver una cosa, tiene mucho que ver. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? ¿Ha cumplido la ley? Sí, miren, yo tengo hábitos. Porque así como dice, haz a los demás lo que quieran que hagan contigo, que es la regla de oro. Entonces, cuando, por ejemplo, hay fallos humanos que los tenemos absolutamente todos. Todos.
Uno más, otro menos. Y es el deber un dinero que debíamos haber pagado y no lo pagamos. ¡Uy! ¿No te ha pasado? ¡Uy, sí me olvidó, verdad! Ha pasado 3 años. No tanto, también, hermano. Entonces, es la cosa de decir, te debo este dinero, lo antes posible te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque no es mío. ¿Qué dice uno de los mandamientos? No robarás. ¿Por qué dice no debáis nada a nadie sino en el amaros? Porque la ley y los profetas son amar a Dios y al prójimo. Y cuando yo cumplo la ley del amor, yo estoy cumpliendo el no robarás. Y debe ser para mí como un hábito no deber nada a nadie. Si yo me deslizo en eso es porque no conozco a Dios. O lo conozco así, a través de un tubo. ¿Vale? Y ahí si se pone a alguien delante del tubito, ya no veo nada. ¿Vale? Pero ¿qué sigue diciendo? Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces digo yo, ¿me puedo jactar en decir que conozco a Dios porque vengo a la iglesia sin más? Y hago algunas cositas como una subcultura evangélica y nada más. O porque verdaderamente ven en mí, wow, este tiene fallo un montón, este se olvida de las cosas, no qué, pero ama de verdad. Ama de corazón, ama de verdad. Porque conoce a Cristo. Y como conoce a Cristo, el versículo 6 lo dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un derechazo, sac, en todo el... ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes, sanando enfermos, sirviendo a los demás. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Al estar, estaba con uno, estaba con la mujer samaritana, pecadora. Estaba con con el otro, con el pecador, que él vino porque el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a los pobres de espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queremos andar como Jesús anduvo? ¿Y qué dice en Juan 14 cuando dice, y mayores obras haréis que yo porque yo voy al Padre? ¿Sabe por qué dice eso, yo voy al Padre? Porque da por hecho de que cuando es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy el Espíritu no vendrá, pero si me voy os enviaré el Espíritu. Entonces, el Espíritu de amor, que es el que nos guía a toda verdad, es el que practica la verdad y el que vive en la luz y vive en un pleno amor fraternal genuino. Si hay algo de la cual Dios se goza por excelencia, es cuando Él ve a su pueblo cuando hay un amor genuino. No lo hago por necesidad, no lo hagamos por necesidad, hermano, lo hagamos por amor. Así que ya 1 Corintios 2, 14 y 16, este versículo que siempre lo empleamos para los incrédulos, ¿vale? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entiende que estamos hablando de conocer a Dios. El hombre natural no conoce a Dios, no percibe a Dios. Dice, porque para él son locura. Hermano, si a ti o a mí nos parece locura perdonar a un enemigo, es porque no estamos conociendo a Dios. Es porque hay mucho de natural en nosotros, de hombre natural. Y no lo puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, los pastores, el hombre espiritual, ¿sabía que no tiene nada que ver el ministerio con la espiritualidad? Yo alguna vez digo esto, hermano. ¿Sabías que el mismo nivel de santidad que demanda Dios de un pastor la demanda de la iglesia? No se crea que por no ser pastor nos vamos a ir de rositas. Nos demanda igual. Dice, en cambio el espiritual, sea el llamado que tenga, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque está cumpliendo la ley. Porque ama de corazón. ¿Quién le va a juzgar? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Aquí está hablando de conocer. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, es decir, los espirituales, tenemos la mente de Cristo. Quiero que te quedes, hermano, con el versículo 6.
A mí el versículo 6 es el versículo clave. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Que la teología, la Trinidad, los unitarios, que la lengua sí, lenguas no, que eso viene como algo secundario. Pero lo principal, hermano, es que si yo conozco realmente a Dios, si yo soy padre de familia, mis hijos van a ver en mí. Mi papá, van a crecer y decir, mi papá me amó de verdad. ¿Errores? Si era un ser humano, ¿cómo no va a tener errores? Mi marido me amó de verdad. ¿Qué van a...? ¿Te has pensado alguna vez que si tuvieran que poner las últimas palabras de ti el día que partamos en una lápida? Julio, sido un sinvergüenza. Pero, ¿qué pondría mi mujer en la lápida? ¿Qué pondría tu iglesia, tus hermanos? Porque lo que pongan ahí, porque no van a poner nada malo, pero si está vacía de palabras, el que calla otorga. Que seamos luz y sal, hermano. Que conocer a Dios no es humillar. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y rogar. Humillémonos delante de Dios todos, hermanos. No, yo. Este le viene bien para mí, ¿vale? ¿Hace falta que le dé la lista de los 10 o lo han apuntado? Si lo han apuntado, si no, se las digo rápidamente. Número 1, primera evidencia. Conocer a Dios nos lleva a una correspondencia de vida. Es decir, si Dios es luz, yo soy luz. Porque soy el reflejo de lo que es mi hacedor. Si Dios es amor, yo debo amar. Si Dios me perdona, yo debo perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. 2, la evidencia. Conocer a Dios nos lleva a practicar la verdad. Porque, ¿se acuerdan cuando yo le decía, hermano, tienen fe? Ah, sí. Bueno, hay que vivir por ella. Vivir por fe. 3, evidencia. Conocer a Dios nos lleva a vivir en comunión con los hermanos. ¿Sí o sí? Miren, si yo tuviera dificultad de congregarme con los hermanos, ¿sabes dónde está la sabiduría de Dios? Que en lugar de justificarme delante de Dios, yo me preguntaría, Señor, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Qué hay en mí que me cuesta tanto estar con mis hermanos? ¿Será que estoy intoxicado del mundo? ¿Que estoy tan enredado en cosas que yo ya que no quiero esto? Pero tengo que preguntarle al Señor y preguntármelo a mí mismo si soy hijo de Dios. Y si no soy hijo de Dios, voy a seguir viviendo. ¿Vale? Cuarta evidencia, conocer a Dios nos hace ver siempre nuestros propios pecados más grandes que el resto. 5, por el conocimiento de Dios nos sentimos perdonados y librados de toda influencia del mal. Es decir, conclusión, por conocer a Dios nos autopercibimos correctamente. Gente verdaderamente libres. Libres. Sexta evidencia. Por el conocimiento de Dios confirmamos su palabra. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Ya estamos confirmando su palabra. 7, conocer a Dios nos hace vivir constantemente en obediencia. ¿Por qué? Porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Hay gente que le da igual. Y uno, los pastores estamos no, hay que orar para que el Espíritu Santo more en él. Una vez que el Espíritu Santo more, ya está, se acabó el problema. 8, no conocer a Dios hace que nos engañemos a nosotros mismos. Y esto es constante y sutil. Siempre, siempre. Matemáticamente, en el momento que yo no obedezco a Dios y no quiero vivir conforme a su ley, me estoy engañando a mí mismo, sí o sí. No hay peor esclavo que el que se cree, ¿cómo? Libre. No hay peor que el que se crea tener luz y no vivir en luz. Se está engañando a sí mismo. 9, conocer a Dios nos lleva a tener la mente de Cristo. Eso creo que no la dije, ¿verdad? La 9. Bueno, tener la mente de Cristo. ¡Wow! Y 10, conocer a Dios nos lleva a vivir como ¿quién? Como Cristo. Miren, hermano, ¿a ustedes les ha pasado alguna vez? A mí así.
Tener un compañero, tener a alguien, y le estás hablando del Señor. Y le estás hablando del Señor. Y la persona, bueno, sí, está bien y demás. Pero Dios permite una circunstancia en que Dios permite que brille en ti la luz que en ti hay. Cuando tú recibes mal, ¿qué se supone que tienes que responder? Mal. Pero si alguien te hace mal y le responde con bien, aguas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Qué? La persona que está diciendo, este que me tendría que también dar, me perdona y encima me sirve. A mí me pasó hace poco. Tontería. Y justo al otro día se le cae toda la mercadería al suelo y demás. Yo tengo que cumplir un horario. Ahí. Uno por uno, ayudándole y tal. Ahora, hey, ¿qué tal, colega? Pregunto, ¿ahora sí se le puede predicar el evangelio o no? Y la última es conocer a Dios nos lleva a vivir como Jesús. Por eso el versículo 6, hermano, el que permanece en Jesús debe andar como Él anda. Voluntad de Dios, ser conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por esta palabra. Y Dios Santo, que como iglesia, Señor, nos encontremos todos, Padre, que tu palabra no vuelva vacía y que seamos conformados a tu imagen, Señor. Estas 10, por decir, Señor, 10 evidencias que debe haber en un verdadero hijo de Dios, que es, si decimos conocerte, que abunde en nosotros, Señor. Que abunde en nosotros, Señor. Que en lugar de estar mirando, Señor, aquellas cosas, Padre, que realmente no trae más que beneficios terrenales, que podamos esas vendas ser quitadas y mirar la vida como tú la ves. Que cuando miremos a un niño, miremos una familia, miremos a los hermanos, lo miremos como tú los ves, Señor. Padre, yo te ruego, Dios mío, que seamos de la iglesia con mayor preparación teológica de España, pero que sobre todo seamos de la iglesia que más nos amemos unos a otros como ninguna otra. Que haya un amor genuino, porque en esto realmente conocerán que somos tus hijos, Señor, y que te conocemos, en que nos amamos fraternalmente y fervientemente, como dice tu palabra. Amor ferviente en nosotros, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu palabra y guárdanos siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.